Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí en el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video, yo te responderé en la menor brevedad posible. Bueno, recuerda que esta es una lectura totalmente intuitiva, totalmente diferente. Y vamos a comenzar el día de hoy con un mensaje especial para ti. Mira, te dicen que la razón alumbrará tu vida. Vas a comprender muchísimas cosas y las decisiones que tú tomes en este momento van a ser totalmente razonables. Bueno, también te dicen que utilices lo que tú sabes, lo que tú has aprendido en la vida hasta el momento, y que si hay algo de lo que tú dudas y que pues como que eso interfiere para que tú tomes una decisión acertada, que por favor busques información, que te dejes asesorar, pero que en todo caso que tomes ese toro por los cuernos. Si quieres escribir una frase de poder en este día de hoy, lo puedes hacer diciendo: yo soy sabiduría, yo soy poder y yo soy éxito. O también puedes escribir: hecho está. Bueno, ahora vamos a comenzar con lecturas específicas de dinero, de solteros y también para mis queridos y mis queridas que están en una relación. Bueno, vamos a comenzar por el dinero. Ya sabes que esta situación podría ser también relacionada con el estudio, con el trabajo o también con las inversiones. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, hay cierta situación que no ha resultado tan bien como tú querías, mi querido y mi querida Cáncer. Tal vez era una situación de la cual tú estabas bastante ilusionado o ilusionada. Las cartas me dicen que el sentimiento de derrota y el sentimiento de frustración sí es bastante grande para ti, pero que te calmes, te están diciendo en este preciso momento, que dejes a un lado los sentimientos y que tomes decisiones con cabeza más fría. Tal vez estás, no sé, queriendo beneficiar mucho a otras personas y perjudicándote a ti con estas decisiones que tienes que tomar. En un futuro más bien cercano, me dicen que las cosas podrían estarse confundiendo. Mira, es que hay personas a tu alrededor que realmente son bastante conflictivas contigo, como que no te permiten avanzar, no te permiten tener suficiente claridad mental y emocional para tú poder avanzar, para poder crecer en este aspecto de tu vida. Te vas a tener que aventurar a algo, sí, pero te dicen que lo hagas con conocimiento, con conciencia, con sabiduría, con amor por ti mismo y también con muchísima paciencia. Hay cierta situación, cierta cuestión en la cual tal vez te digan que tengas que hacer algo que está fuera de tu ¿cómo te digo? Fuera de tus principios, fuera de lo que tú eres, de tus valores. No lo vayas a hacer. ¿Listo? Mira, hay personas que son bastante hipócritas contigo en este sector de tu vida. Ten mucho cuidado con esas personas. Si tú ya las identificaste, confróntalas de la mejor manera, muy sabio, muy prudente, con la verdad, con mucho amor, pero hazlo, ¿listo? Y si no sabes quiénes son estas personas, bueno, pídele a tus guías espirituales que te abran los ojos para que puedas mirar quiénes son realmente esas personas. Aléjate emocionalmente, especialmente de estas personas, porque no te dejan avanzar. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo soy luz, yo soy amor y soy sabiduría, o escribe: hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis queridos y mis queridas Cáncer que están solteritos y solteritas en esta ocasión. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en el día de hoy. Bueno, si están viviendo algo relacionado con su trabajo, yo le digo que es momento de prestarle mayor atención. Las cosas van a surgir, las cosas van a avanzar para ti definitivamente, pero van a ser poco a poco. No te me desesperes, porque tal vez tú quieres todo ya mismo, todo que se resuelva ya, ¿listo? Pero hay muchas cosas que a ti te ponen a dudar, ¿listo?
Lo que tienes que hacer es como estar más pendiente de tu actividad, ya sea estudio, trabajo o las relaciones que tú tengas que resolver, algún asunto que tú tengas que resolver. No lo delegues tanto para otra persona o no esperes que se resuelva solo, porque no se va a resolver sola esa situación. En un futuro más bien cercano, viene para ti un golpe de suerte, viene mucho dinero, ya sea por medio de juegos de azar o loterías o algo así, bueno, cualquier tipo de esta situación. Tienes que tener mucho cuidado con cierta situación que se puede estar presentando, tal vez con una persona con la cual tengas algún tipo de vínculo sexual nada más. Esto no es una relación, es una persona que tal vez te puede estar manipulando a ti, diciéndote muchas mentiras, muchas cosas para que tú tomes ciertas determinaciones y no te conviene para nada enojarte con alguien porque simplemente alguien te dijo algo de una persona. Primero averigua, listo, después ya te enojas, después ya mira si es realmente lo que esta persona te está diciendo en este momento, o sea, si no, o sea, me quiero explicar más. Tal vez alguien que te diga, mira, tal persona me hizo esto, me engañó, me golpeó o me hizo tal cosa, y tú inmediatamente sales a tomar acción al respecto, sin averiguar, sin confirmar si fue realmente cómo es la situación. Primero empápate bien de esto, ya de lo que te van a decir, después toma decisiones y determinaciones. Bueno, tal vez te puedas estar viendo enfrascado o enfrascada en una discusión que definitivamente no va a tener ningún tipo de solución, porque nadie va a querer ceder. ¿Listo? Mira, al final de cuentas tú vas a saber la verdad de esta situación. Tú vas a saber qué es lo que realmente pasa para que puedas tomar la mejor decisión y que no vayas a cometer injusticias con alguien, o que vayas a actuar de una manera bastante apasionada o agresiva con una persona que tal vez no se lo merezca o sí se lo merezca. ¿Listo? Eso es lo que tú tienes que averiguar, pero que no te vas a salir de casillas y que eso te va a traer a ti un problema peor después. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo soy dueño de mis emociones, de mis palabras y de mis actos, o escribe: hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestras parejitas, mis queridos amigos y amigas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, que lo nombres o la nombres en voz alta o en voz baja, como tú quieras, porque ya mismo les vamos a preguntar a tus cartitas qué es lo que sucede en esta situación con tu persona especial. Bueno, al parecer hay personas del entorno de ustedes, de esta relación, que no están muy de acuerdo, ¿listo? Y los han puesto a ustedes a dudar. Han habido mensajes, han habido noticias, no solamente para ti o para tu persona especial, es para los dos ya. Eso es como que un lleva y trae con relación a este amor que ustedes están construyendo en este momento. Demasiadas personas inmiscuidas en esta situación, en esta relación. Las relaciones son de dos, ¿no? Bueno, a menos que sean esas relaciones abiertas donde interfieren más de una persona. Bueno, a menos de esto es una relación solamente de dos personas. ¿Listo? Ustedes si hablan, si se miran a los ojos, si logran, ¿cómo les digo? Si logran hablar y llegar al fondo de toda esta situación, ustedes van a lograr salir adelante, van a superar esta situación, pero van a tener que poner límites, límites a otras personas, límites a ustedes mismos, comprometerse, ya no culparse más, sino rectificar lo que tengan que rectificar. En un futuro más bien cercano, las cosas comienzan a ir bonitas, se comienzan a cumplir los sueños, los deseos entre ustedes dos, la relación de ustedes se vuelve firme, se vuelve una relación más sólida. En lo que sí que tienen que tener cuidado ustedes dos es con el temperamento, porque eso sí no les podría ayudar absolutamente para nada. Recuerden qué es lo que los unió, cuáles fueron los planes que ustedes hicieron juntos. ¿Listo? Si ustedes quieren saber hacia dónde van ustedes, miren cuáles son los planes y proyectos que tienen ustedes con su pareja. ¿Listo?
Eso va a reflejar lo que ustedes quieren hacer, hacia dónde se deban dirigir, hacia dónde deban luchar ustedes dos. Recuerden que en el pasado ustedes tuvieron una relación en la cual ustedes se enamoraron, se quisieron, se toleraron, hicieron proyectos, hicieron sueños. Recuerden eso, ¿listo? No todo ha sido problema, no todo ha sido dificultad. Libérense de lo que se tengan que liberar, de actitudes, de costumbres, de personas, de situaciones, inclusive de lugares, de amigos, entre comillas, de amigas. Si ustedes luchan por esta relación, la lucha a ustedes los va a hacer prósperos, los va a llevar a triunfar. Definitivamente, mira, wow, esta es la carta del mago del tarot egipcio. Te están diciendo todo, te están diciendo, tú tienes todas las herramientas en tú y tu persona especial. Tienen todas las herramientas para triunfar como pareja, como relación. Solamente la decisión está en manos de ustedes. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo valemos oro, valemos diamantes, luchamos y triunfamos. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Cáncer. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.